Comienza el informativo. Vamos a empezar con una historia bastante triste que esperan pueda convertirse en ejemplo del drama. Un drama que viven miles de familias separadas por las políticas del presidente Donald Trump. Falleció en California el pequeño Abdullah Hassan, de 2 años de edad, que sufría de una rara enfermedad cerebral y a cuya madre no se le permitía la entrada a Estados Unidos por el veto migratorio promovido por el líder de la Casa Blanca. En medio del dolor, la familia asegura que el gobierno de la Unión Americana les falló. Esperó para ver a su madre y luego se despidió. Es la historia del pequeño Abdullah Hassan, el niño de 2 años que agonizaba en un hospital de California y cuya historia saltó a la luz pública por las súplicas de su familia. Su madre, Shaima Suileh, de origen yemení, no pudo ir a verlo durante más de 1 año. La razón, el veto migratorio implementado por la administración de Donald Trump, que prohíbe la entrada a los Estados Unidos a ciudadanos de varios países de mayoría musulmana. El pequeño Abdullah fue finalmente desconectado de las máquinas que lo mantenían con vida y fue enterrado entre escenas llenas de dolor en California. Estamos aquí el día de hoy porque el gobierno le falló a mi familia. Yo soy un ciudadano estadounidense, mi hijo es un ciudadano estadounidense. El veto migratorio evitó que mi mujer pudiera venir a los Estados Unidos por más de 1 año y me obligó a escoger entre la salud de mi hijo y mantener a nuestra familia junta. Abdullah sufría de una rara enfermedad cerebral que lo dejó desde un principio con los días contados. Su padre asegura no estar enojado, pero espera que la tragedia de separación que tuvo que enfrentar su familia se convierta en un ejemplo para que otros afectados por el veto migratorio puedan reunirse nuevamente. No estamos enojados y sabemos que nuestro hijo no murió en vano. Esperamos que a través de la lucha de Abdullah y su muerte, las personas afectadas por el veto migratorio de Yemen, Libia, Irán, Somalia y Siria, esperamos que a través de su vida la política sea cambiada y las familias sean reunidas. Después de que el caso se hizo público y conmovió a millones, el Departamento de Estado dio una extensión de visado y permitió a la madre la entrada a la Unión Americana. Tal vez ya demasiado tarde. Ahora ella podrá quedarse en los Estados Unidos junto a su esposo. Ciberataque contra la prensa estadounidense. Periódicos importantes de la Unión Americana como The New York Times, Los Angeles Times y Wall Street Journal han sido víctimas de un virus que causó retrasos en la distribución de la edición impresa de los rotativos. Las autoridades han informado que la intención del ataque fue precisamente desestabilizar la infraestructura, específicamente los servidores, y no el robo de información, por lo que aseguraron que los datos de los usuarios no se han visto comprometidos. Insistió en que las verdades que no son agradables. Colombia está investigando un posible atentado contra el presidente Iván Duque. El canciller ha confirmado que desde hace meses se adelantan pesquisas ante un supuesto plan para atacar al jefe de Estado durante un acto público. Además, se indaga si la captura de 3 ciudadanos venezolanos que portaban armas de fuego de largo alcance también estaría relacionada con este plan. El gobierno venezolano ha ofrecido ayuda en esta investigación. El presidente de Colombia, Iván Duque, sería el objetivo de un atentado. Así lo confirmó este sábado el canciller Carlos Holmes Trujillo, quien aseguró que desde hace varios meses hay una investigación en marcha para esclarecer los hechos. Se está poniendo en conocimiento de la comunidad internacional que desde hace varios meses se adelantan investigaciones de inteligencia sobre posibles atentados contra la vida del presidente. Al parecer, el ataque contra el mandatario estaría relacionado con la captura del pasado 21 de diciembre de 2 ciudadanos venezolanos que portaban material de guerra y armamento de largo alcance. Además del arresto de una tercera persona el pasado 26 de diciembre con una granada de aturdimiento y una subametralladora en la ciudad de Barranquilla. Las autoridades indicaron que presuntamente este grupo de personas estaría vinculado a un complot para atentar contra Duque durante su participación en un acto público. Los ciudadanos venezolanos fueron enviados a la cárcel mientras avanza la indagación de los hechos. Frente a este hecho preocupante, debo agradecer la actitud de agencias homólogas de las autoridades del Estado de otras naciones para contribuir a preservar la integridad del señor primer mandatario de la nación. Una de las hipótesis que se maneja en la investigación es la molestia del régimen de Nicolás Maduro por la decisión del gobierno colombiano de desconocer a Maduro como mandatario a partir del 10 de enero cuando asume una nueva gestión.
A esto se suma la reciente captura de 3 ciudadanos venezolanos quienes se encontraron en posesión de armamento de guerra, lo cual incrementa aún más las inquietudes que han tenido las autoridades en esta materia. Señalamiento al que el gobierno venezolano ya respondió a través de su canciller Jorge Arreaza. A partir de la denuncia del canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, hemos estado intentando contactarle para ofrecerle la cooperación policial y de inteligencia necesaria con el fin de investigar su denuncia sobre presuntos planes para atentar contra la vida de Iván Duque. Le solicitaremos a las autoridades colombianas la información que ha hecho pública el canciller Carlos Holmes Trujillo referida a 3 ciudadanos venezolanos capturados con plena disposición de adelantar una rigurosa investigación. El canciller colombiano pidió a la ciudadanía suministrar cualquier tipo de información que pueda revelar acciones contra el presidente Duque. En una operación. Un ex policía venezolano ha sido capturado en Colombia por presunta corrupción. El exdirector de la policía del municipio de Chacao, Leonardo Díaz Paruta, fue detenido por las autoridades migratorias luego de que se activara una alerta de Interpol en su contra. Díaz Paruta es señalado de ser integrante de una organización criminal venezolana dedicada al blanqueo de capitales. Al excomisario se le investiga por lavado de dinero en la banca del Principado de Andorra. Venezuela es el país más violento de América Latina. Según la ONG Observatorio Venezolano de Violencia, durante este año, el 2018, se han registrado más de 23.000 homicidios. La tasa es del 81,4 homicidios por cada 100.000 habitantes. En todos los estados del país hay una situación de epidemia de violencia. Esta es una realidad que los ciudadanos sienten en la calle, viven con miedo. Coño, todo aquí adelante, no, cartera, teléfono en la mano, por aquí metido. O sea, es impresionante. Oye, uno sale sin real, sale sin el teléfono, sin nada, porque uno espera es que en cualquier momento vengan y te atraquen. La migración es uno de los principales motivos de la reducción de los homicidios a manos del AMPA. Han emigrado muchos delincuentes porque sencillamente su negocio, entre comillas, su actuación no tiene beneficios en el país. El crimen se mueve en una relación entre beneficios y costos. Y en esa relación en Venezuela, pues no hay manera, no ha habido una manera de actuar, y mucho de lo que era posible para los delincuentes de obtener como recursos, como ganancia, ya no lo encuentran en el país. Entonces han emigrado. Sin embargo, denuncian que los organismos de seguridad se han vuelto más violentos. Registraron incremento en las ejecuciones extrajudiciales. Bajo el nombre de resistencia a la autoridad, pero que para las universidades nacionales constituyen acciones extrajudiciales de los cuerpos de seguridad del país. Esto abona el terreno de la desconfianza de los ciudadanos hacia los cuerpos policiales. Lamentablemente, porque no se ven. Tú no ves presencia policial por ninguna parte. Los cuerpos policiales son los mismos choros también. Ellos mismos están con eso también. Ellos mismos son los primeros choros. Los organismos de seguridad además impiden las denuncias para disimular las cifras. La cifra negra de homicidios que hemos encontrado es mucho más alta de la que esperábamos. Hay un registro menor. Hemos encontrado en todo el país que hay una decisión, una política en la cual se impide la presentación de denuncias, se retrasa, se buscan todas las maneras en las cuales, ¿no?, las personas van a denunciar un delito y no queda registrado. La crisis acorrala a las familias en Venezuela. El precio de la canasta familiar ha aumentado 132.6%. Según el último informe del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, se requieren 67.6 salarios mínimos para garantizar los alimentos en los hogares. La mayoría de casas ahorita no podemos alimentarse con pollo ni nada de eso, porque el sueldo no alcanza para comprar un kilo de carne. Uno puede que gane el sueldo mínimo, no alcanza. Comer en Venezuela es cada vez más difícil. La crisis de hiperinflación ha llevado la canasta básica familiar a 121.719 bolívares en el mes de noviembre, mientras el salario mínimo se mantiene en 4.500 bolívares. Me imagino que lo que más la gente puede comprar es pan, hacer las colas, comprar lo que se consiga, la harina. Eso es lo que la gente come, lo que todos comemos. Se ve hoy carne, pollo, huevos, pescado en la casa de los venezolanos. Nada de eso.
En la casa del pobre no se ve nada de eso. Mortadela, si acaso. ¿Qué se está comiendo en las casas venezolanas? Bueno, más que todo harina, arroz y pasta cuando consigue. Pero ya la carne tiene un precio, está regulada, 450, pero se consigue 1.200. Entonces, la gente no tiene acceso. La señora Judy Rincón, quien vive en las afueras de Caracas, explica que en su casa se come 1 o 2 veces al día con suerte y que muchos de los principales alimentos han quedado en el recuerdo. No se consiguen, y si se consiguen algunos a muy alto precio elevado. Esa es la vida que estamos viviendo, es la situación que estamos viviendo, pero el gobierno dice que estamos muy bien. Pues la mayoría de la gente pasa hambre. Habemos personas que de 3 comidas hacemos 2, que a veces de 3 hacemos 1. Todos los días viene a Caracas a intentar comprar alimentos regulados. Es la única forma de comer, pues si no, el salario no le alcanza. Como están todas las cosas tan caras hoy en día, con 4.500 bolívares se puede comprar con una pensión. Se puede comprar 1 kilo de queso y queda como 200 bolívares. De verdad no sabemos cómo estamos viviendo. La crisis está fuerte y el gobierno no quiere ver eso. En su más reciente balance, la Asamblea Nacional estimó la pobreza en el país en 80%, una cifra alarmante. Que ya está llegando a registros inadmisibles para un país democrático y solidario como el que nosotros pensemos. Más del 80% de pobreza, esto es inaceptable desde el punto de vista social y político. Con respecto al mes de octubre, la canasta básica familiar aumentó en 132%. Desde la Asamblea Nacional aseguran que la hiperinflación está matando al pueblo venezolano. La hiperinflación es uno de los mecanismos más perversos de empobrecimiento del ciudadano. Y mientras la hiperinflación se mantenga en Venezuela, no solo se le está confiscando el poder adquisitivo del salario del trabajador, sino también se le está confiscando el poder adquisitivo del ahorro, que ya prácticamente no existe. Tanto economistas venezolanos, diputados a la Asamblea Nacional, como ciudadanos aseguran que el gobierno no toma las políticas adecuadas para solventar la crisis económica que vive el país. Indican que con aumentos de salario mensuales no se solventa la crisis, debe profundizarse en las medidas económicas y promoverse la producción nacional. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. En Chile, 7 personas han sido arrestadas por el ataque contra un carabinero durante una concentración en la Plaza de Armas en Santiago. Esto en el marco de las protestas contra el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca a manos de miembros de la policía uniformada. Los manifestantes comenzaron a marchar por el Paseo Humada, pero como la protesta no estaba autorizada, terminó en enfrentamientos con personal de las fuerzas especiales. En total fueron 5 los policías lesionados, 1 de los detenidos va a ser procesado por maltrato de obra a carabineros y los restantes por desórdenes públicos. Y las autoridades en Chile han activado una campaña para disminuir la ingesta de alcohol durante las fiestas de diciembre. El objetivo, además, es reducir la cifra de accidentes de tránsito durante las celebraciones de fin de año. Anticiparse y prevenir es la idea del Ministerio de Transportes en Chile y del Servicio Nacional de Prevención y Consumo de Drogas y Alcohol. El año pasado hubo 26 muertos en accidentes de tránsito en estas fechas, muchos ligados a la mezcla de alcohol y conducción. Estamos llamando a una celebración sana con un bar de tragos sin alcohol, de celebración de mojitos, piñas coladas y distintas alternativas de celebración sin una gota de alcohol, de manera que uno puede celebrar y pasarlo bien además y conducir. Así las autoridades compartieron con los transeúntes bebidas saludables y recomendaciones para el autocuidado. Celebra con responsabilidad es el nombre de la campaña que tiene como objetivo crear conciencia sobre los riesgos de beber en exceso. En este sentido nosotros queremos prevenir, queremos tener menos muertes que el año pasado, queremos tener una vida más segura y que las familias estén más cuidados. Y para eso vamos a estar en todo Chile y esperamos hacer junto a Carabineros y nuestras ambulancias más de 9.000 o cerca de 9.000 controles vehiculares. El consumo desmedido de alcohol es responsable del 10% de las muertes en Chile, algo que la población reconoce como un problema e intenta tomar medidas. Mal, porque ponía en riesgo la vida de los demás, egoísta. Sí. Una cosa es no cuidarse a uno manejando mal y lo otro es poner en riesgo a todas las personas que están ahí. Champán, que es lo más clásico, o sea, normalmente siempre la champán es como lo más resaltado en esta fecha. Yo no conduzco, normalmente entrego las llaves. Según la Organización Mundial de la Salud, Chile es el país que consume más litros de alcohol puro al año en América Latina. De ahí la preocupación de las autoridades en estas fechas de fin de año.
Miles de vehículos van a salir entonces de Santiago durante estas fiestas, tanto para el norte, el sur y principalmente hacia la costa, la ciudad de Valparaíso, para ir a ver el show de fuegos pirotécnicos en el mar. La idea es que estos viajes se hagan con responsabilidad, de ahí entonces este llamado por parte de la autoridad. Soy René Arriagada y este fue un informe para NTN 24 desde Santiago de Chile. Vamos ahora a la primera pausa aquí en el informativo. Enseguida, los hondureños se alistan para quemar la figura del presidente Trump la última noche del 2018. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. En un acto simbólico para mostrar rechazo a las políticas migratorias de Donald Trump, la imagen del mandatario estadounidense va a ser quemada en Tegucigalpa la última noche de este 2018. Cientos de hondureños van a prender fuego tras el rechazo del republicano a la llegada de miles de migrantes centroamericanos a la frontera sur de la Unión Americana. La imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será quemada en Tegucigalpa la última noche del 2018. En la representación, el presidente lleva una pistola en la mano. Está subido en un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, en posición vigilante para impedir el ingreso de migrantes. Esta y otras figuras han sido elaboradas por los empleados de un taller de tapicería. La verdad que como él dijo que no iban a entrar, que le prohibía totalmente, entonces nos dio la idea de hacerlo a él arriba. El deseo general es recibir 2019 con la esperanza de que el nuevo año traiga bienestar para los hondureños. De la quema tampoco escapará el presidente hondureño Juan Orlando Hernández, cuyo gobierno ha sido salpicado por denuncias de delitos de corrupción. Los hondureños cierran 2018 con mucho entusiasmo navideño, aunque golpeados por una difícil situación económica en el país. Abogados de inmigración en Estados Unidos alertan sobre demoras en el proceso de solicitud para la ciudadanía. Aseguran que bajo la retórica anti-inmigrante del presidente Donald Trump, el trámite tarda más de un año. Un poco más de 707,000 personas fueron naturalizadas en 2017, una disminución del 6,1% comparado con el mismo periodo en 2016. Estas son las cifras más recientes del Departamento de Seguridad Nacional, que se encarga de publicar estos números anualmente. Sin embargo, abogados de inmigración alertan que el periodo de procesamiento va en aumento. Se ha ido muy arriba. Están en este momento pendientes 800,000 solicitudes para la ciudadanía en los Estados Unidos y está prácticamente extendiéndose el periodo de procesamiento a más de un año, lo cual restringe la habilidad de un residente permanente a hacerse ciudadano americano. El país con más ciudadanos fue México, con más de 118,000 personas naturalizadas. A México le siguen India, China, Filipinas y en quinto lugar está República Dominicana, con más de 29,000 personas. Y la mayoría de personas que se convierten en ciudadanos estadounidenses residen en California, Nueva York y Florida. No obstante, aún hay miles de personas que califican para obtener su ciudadanía, pero no lo saben. Y han resurgido un 1000% de personas que se dieron cuenta, más de 8 millones que calificaban para la ciudadanía, más de la mitad se dieron cuenta que este es el momento de pedir la ciudadanía americana. Según el Departamento de Seguridad Nacional, el número de solicitudes de ciudadanía aumentó de 972,000 y pico en 2016 a un poco más de 986,000 en 2017, equivalente al 1,5%. El número de solicitudes excede el número de naturalizaciones, debido al retraso en el procesamiento de estas mismas, aunque también se negó el 11,8% de las solicitudes adjudicadas en 2017. Los casos de más incidencia de fraude, por ejemplo, lo que es el asilo político, y también le han dado duro también a los casos de peticiones por medio de matrimonio. Ha habido una incidencia muy grande, o siempre la ha habido, de casos de matrimonio, de fraudulentos. Por ejemplo, usted le paga un dinero a una persona para que se case y le dé papeles. Esos casos, la Oficina de Inmigración se ha puesto bastante sólida ahora, bastante agresiva, en investigación la buena fe del matrimonio. En el año fiscal 2017, 1.127.167 personas recibieron un estatus de residente permanente en Estados Unidos, 56,000 personas menos que en el mismo periodo del año anterior.
Los abogados de inmigración alertan sobre los peligros de no tener sus papeles en orden en el momento de gestionar un beneficio migratorio. La Oficina de Inmigración ahora lo que va a hacer es, si tú presentas una solicitud y no tiene los requisitos, los documentos básicos para demostrar por lo menos como primer nivel que eres elegible para ese beneficio, Inmigración ya no tiene la obligación de enviarte una carta pidiéndote esos documentos. Inmigración de plano te lo puede negar. Entonces, si te lo niega, eso va con otro memorando que también salió más o menos al mismo tiempo, que indica que cuando un oficial de inmigración niega un beneficio, tiene la obligación de referir el caso para un proceso de deportación si la persona es deportable. Al menos 12 personas han muerto en una violenta jornada electoral en Bangladesh. Choques entre partidarios de formaciones políticas contrarias empañaron las votaciones. 104 millones de personas han sido llamadas a las urnas para escoger a su primer ministro y a los 299 diputados al Parlamento. Se prevé que la actual premier, Sheikh Hasina, resulte victoriosa en los comicios y consiga su cuarto mandato. El Congo celebra elecciones generales. Más de 39 millones de personas están habilitadas para votar. Se trata de los primeros comicios en 17 años en los que el actual mandatario Joseph Kabila no se presenta como candidato. Más de 39 millones de personas están llamadas a votar en los comicios generales, donde se elegirá al sucesor del presidente Joseph Kabila. Los congoleños votarán a sus diputados nacionales y provinciales y a su presidente en los 75.781 colegios habilitados en el país. Se trata de las primeras elecciones en 17 años en las que Kabila no es candidato, tras acatar el límite constitucional de 2 mandatos y presentar en su lugar a Emmanuel Ramazani Shadari, un ex viceprimer ministro y titular de Interior, con una trayectoria política controvertida y manchada por sanciones de la Unión Europea. Contra él se postulan 2 grandes coaliciones: Dirección al Cambio, liderada por el presidente del mayor partido de la oposición, Félix Tshisekedi, y Lamuka, encabezado por el diputado nacional Martin Fayulu. Las elecciones estaban planteadas para diciembre de 2016, cuando expiraba el segundo y último mandato de Kabila, pero la Comisión Electoral Nacional Independiente las ha pospuesto por problemas técnicos desde entonces. Estas elecciones aspiran a ser la primera transición pacífica de poder de la historia del país, tras independizarse de Bélgica en 1960. Y el Papa Francisco ha expresado hoy su deseo de que las elecciones en República Democrática del Congo se desarrollen en un clima pacífico. En su Ángelus dominical, el pontífice ha pedido rezar por los que sufren en el país africano por la violencia y el ébola. Recemos juntos por todos los que en la República Democrática del Congo sufren a causa de la violencia y del ébola. Espero que todos se comprometan a mantener un clima pacífico que permita un regular y pacífico desarrollo de las elecciones. Tiempo de una pausa aquí en el informativo. Antes vamos a hablar de España, donde centenares de caninos y sus amorosos dueños se han tomado las calles de Madrid, de la capital, durante la San Perrestre 2018. Esta es una peculiar carrera que se ha convertido en una tradición navideña. La recaudación de este evento se destina al cuidado de los perros y los gatos, también de la asociación El Refugio, que rescata animales de la calle. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. En NTN 24 seguimos con el resumen de las noticias más importantes en los últimos 12 meses. 4 religiosos expulsados, 7 obispos removidos de sus cargos y 245 denuncias. Estas son las cifras que resumen la crisis al interior de la Iglesia Católica en Chile. Esto por cuenta de los casos de abuso sexual. El 28 de septiembre del 2018, el mismo Papa Francisco fue quien expulsó del sacerdocio al padre Fernando Caradima. Él fue hallado culpable por parte del Vaticano de varios cargos de abusos a menores de edad. El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en contra, todo es calumnia. ¿Está claro?
Esta contundente declaración del Papa Francisco en Chile en enero de 2018, donde defendió al entonces obispo de Osorno, Monseñor Juan Barros, señalado de encubrir casos de abuso sexual contra menores, parecía ser una señal de que la impunidad al interior de la Iglesia Católica chilena seguiría reinando. Nada ha cambiado. A la Iglesia sigue sin importarle un comino, por lo menos a este Papa y algunos obispos dentro del Vaticano le importa un comino el tema del abuso porque son muchos de ellos abusadores, no digo el Papa obviamente. Sin embargo, hay otros sacerdotes en la Iglesia y en el Vaticano que han dado una lucha férrea por tratar de ir contra el abuso y esclarecer la verdad. Sin embargo, solo días después, el pontífice envió una comisión especial a territorio chileno para indagar las denuncias contra obispos y sacerdotes. He venido a Chile enviado por el Papa Francisco para recoger informaciones útiles concernientes a Monseñor Juan Barros Madrid, obispo de Osorno. Quiero manifestar mi agradecimiento a las personas que se han declarado disponibles para encontrarse conmigo durante los próximos días. La crisis al interior de la Iglesia Católica chilena se había desatado. Todos los días se conocían nuevas denuncias contra religiosos que habrían abusado por décadas de niños y adolescentes. Primero empezaron con abrazos, con caricias, y ya empezaron, Saúl empezó a toquetearme los glúteos, los genitales. Yo forcejeaba, esto ocurría en la sacristía y en el convento. Tras conocer los relatos incluidos en el denominado informe Chicluna, el Papa Francisco convocó a un cónclave a todos los obispos chilenos, quienes presentaron de manera conjunta su renuncia. Queremos anunciar que todos los obispos presentes en Roma, por escrito, hemos puesto nuestros cargos en las manos del Santo Padre para que libremente decida con respecto a cada uno de nosotros. La justicia chilena comenzaba a hacer su trabajo y ponía tras las rejas a Óscar Muñoz, ex canciller del Arzobispado de Santiago, acusado de abuso sexual. Además citaba como imputado al cardenal Ricardo Esati, arzobispo de la capital chilena. A su vez, desde el Vaticano se comenzaban a aceptar las primeras renuncias de obispos, entre ellas la de Juan Barros, y también se conocían las primeras expulsiones, incluida la del ex sacerdote Fernando Caradima, párroco de la iglesia El Bosque y quien abusó de James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo, los casos más emblemáticos. Me gustaría hacer un reconocimiento a lo que hizo el Papa. Me gustaría agradecer también por el gesto de haberlo sacado. Si bien Caradima hoy día es un anciano, simplemente lo saca de la plataforma que él tuvo, la plataforma de poder que él tuvo para cometer los abusos que cometió. Actualmente el Ministerio Público chileno ha señalado que investiga a más de 250 personas en causas relacionadas con abusos sexuales contra menores en la Iglesia Católica chilena. Expertos en el tema aseguran que el proceso de reestructuración planteado por el Papa Francisco apenas comienza. Mientras tanto, las víctimas esperan que sus casos no queden impunes y que haya justicia, verdad y reparación. Terremoto y posterior tsunami se registró en Indonesia el 28 de septiembre de 2018, dejando un número de muertos que superó los 1.300. El movimiento de 7.5 de magnitud se produjo en la costa de la isla central de Celebes y dio lugar a un tsunami que golpeó la ciudad costera de Palu con olas de hasta 6 metros. Carreteras bloqueadas, un aeropuerto dañado y la ruptura de los sistemas de comunicación complicaron la tarea de llevar ayuda a estas zonas afectadas y de establecer contacto con las regiones más remotas. El 6 de octubre del 2018, en medio de una fuerte tormenta política, el Senado de Estados Unidos ha confirmado en el cargo de magistrado a Brett Kavanaugh, el nominado de Donald Trump, acusado por varias mujeres de agresión sexual. Se convirtió así en el nuevo miembro vitalicio de la Corte Suprema de Justicia, con 50 votos a favor, 48 en contra. El triunfo de Kavanaugh fue considerado como un triunfo para el presidente Trump y el Partido Republicano en un año electoral. Todo empezó el pasado 9 de julio en el ala este de la Casa Blanca. El presidente Donald Trump daba a conocer a su nominado, el conservador Brett Kavanaugh, para reemplazar al también conservador, pero moderado juez de la Corte Suprema Anthony Kennedy, quien abandonaba el puesto por su jubilación. Si soy confrontado por el Senado, yo mantendré una mente abierta en cada caso.
y siempre lucharé para preservar la Constitución de Estados Unidos y el Estado de Derecho estadounidense. Nada hacía entrever, tras la idílica estampa del aspirante al cargo vitalicio en el alto tribunal, sonriendo junto a su familia y el mandatario de los Estados Unidos, la tormenta mediática y política que desencadenaría su nominación. De acuerdo con el presidente estadounidense, Kavanaugh, muy vinculado al Partido Republicano, poseía las credenciales impecables, calificaciones en paralelo y un compromiso probado a la idea de igualdad de justicia ante la ley. No hay nadie en Estados Unidos más calificado para esta posición y nadie que lo merezca más. Sin embargo, este gesto de Trump escondía un viraje hacia la derecha del máximo tribunal del país, dando pie a una épica batalla para su confirmación, a la que siguieron actos de protesta, tanto dentro como fuera del Senado. El 16 de septiembre, una información explosiva del Washington Post hacía saltar por los aires la imagen de católico devoto y vida impoluta del aspirante a juez. En el escrito, Christine Blasey Ford, profesora de psicología de la Universidad de Stanford, acusaba a Kavanaugh de haber intentado violarla junto a otro joven en una fiesta en los años 80. Acusaciones que fueron terminantemente negadas por el magistrado, quien contó también con el respaldo incondicional del presidente. El juez Kavanaugh es una de las personas más excelentes que yo he conocido. Él es un intelectual y un juez respetado por todos. Nunca ha tenido ni una mancha en su registro. Tras la denuncia de Ford, otras dos mujeres, Deborah Ramírez, antigua compañera de clase, y Judy Swetnick, relatan episodios de abusos similares por parte del juez, así como sus presuntos coqueteos con el alcohol y las drogas. Tomando la iniciativa en el caso, el Comité Judicial del Senado pide a la primera de las demandantes, Christine Blasey Ford, testificar ante la audiencia de confirmación en la mañana del 27 de septiembre. Brett me toqueteó y trató de quitarme la ropa. Se le complicó porque estaba muy ebrio y porque yo tenía un traje de baño de una pieza por debajo de mi ropa. Creí que me iba a violar. Traté de gritar por ayuda. Horas después, Brett Kavanaugh es interrogado por los senadores. Bajo juramento y visiblemente emocionado, rechaza las acusaciones de Ford, tachándolas de juego político, calculado y orquestado. En esos 10 largos días, como era predecible y como yo lo predije, mi familia y mi nombre fueron completamente y permanentemente destruidos por acusaciones falsas y viciadas. La audiencia aumenta la división entre republicanos y demócratas en el Senado, pero también entre la propia bancada conservadora. Algunos senadores sufren la presión de sus votantes que les piden que se opongan al nombramiento del juez. Mientras tanto, el Comité Judicial del Senado presiona a Donald Trump para que le pida al FBI una investigación sobre los alegatos de Blasey Ford antes de someter a votación la confirmación de Kavanaugh. Yo quiero que el FBI, esta es ahora la 7ª investigación, así que no es como que comenzaron ahora. Quiero que ellos ahora hagan la investigación extensiva, lo que sea que eso signifique, de acuerdo con los senadores y los republicanos. Y la mayoría republicana, yo quiero que hagan eso. Comienza así una investigación del Buró Federal centrada en esclarecer las denuncias de acoso sexual en los años de juventud del magistrado. Días después, en un acto de campaña en Mississippi, el mandatario cambia de tono sobre Blasey Ford y se burla abiertamente de su testimonio, despertando así la furia de senadores de su partido. ¿Cómo llegó a casa? No lo recuerdo. ¿Cómo llegó ahí? No lo recuerdo. ¿Cómo llegó al lugar? No lo recuerdo. ¿Cuántos años fue eso? Yo no sé. A las 2:30 de la tarde del 4 de octubre, el FBI entrega el dossier con las pesquisas al Comité Judicial del Senado. Legisladores oficialistas celebran los resultados afirmando que no hubo confirmaciones sobre las denuncias, mientras que los demócratas se quejan abiertamente de una falta de profundidad de la investigación por los límites marcados por la Casa Blanca. Tras haber combatido ferozmente durante 3 semanas las acusaciones de abuso sexual, el 6 de octubre Brett Kavanaugh es confirmado como juez de la Corte Suprema de Estados Unidos. Con 50 votos a favor y 48 en contra, dejando en minoría a los jueces progresistas en el máximo órgano de justicia del país.
Centroamérica ha vivido en el 2018 uno de los éxodos más grandes de su historia. 7.000 personas emprendieron una caminata desde Honduras, El Salvador, Guatemala para llegar hacia los Estados Unidos en busca de asilo. La negativa del gobierno del presidente Trump de recibir esta llamada o denominada caravana migrante los dejó estancados en albergues en la frontera con México. La idea es llegar y ayudar a nuestra familia. ¿Por qué? ¿Cómo es la situación acá? La situación es bien dura aquí. No hay trabajo, no hay nada. Juntos para demandar al gobierno mexicano que le dé refugio a toda esta población que no puede seguir viviendo en Honduras y que no tiene esperanza de que las cosas mejoren. Huir de la pobreza extrema, la violencia y la falta de oportunidades. 3.000 almas caminando en busca de un mejor futuro. Aquí no hay oportunidades de empleo y se sabe de que uno tiene que ir buscando lo mejor. No aguanto el dolor de espalda, pero le voy a dar fuerza. Que Dios me dé fuerza. ¿Hasta dónde tenés pensado llegar? Hasta Estados Unidos, si Dios quiere. Porque vamos todos unidos como hermanos y apoyando los unos a otros. Ese que para ellos representa el sueño americano. Partieron de la terminal de buses de San Pedro Sula el 13 de octubre, ligeros de equipaje y con la esperanza de una frontera abierta se propusieron llegar hasta Estados Unidos. Recorrer Honduras, Guatemala y México era su desafío. Pero el camino fue errante y muchos los obstáculos. El primero de ellos, cruzar a Guatemala, país donde las puertas no estaban abiertas y el ingreso no se hacía con la documentación correspondiente. Allí vivieron su primer enfrentamiento con las autoridades. Todo centroamericano puede viajar y entrar en cualquier país de la región, pero siempre y cuando hayan hecho su control migratorio. Las trochas fueron el camino alterno y finalmente la policía no pudo detenerlos. Trump tiene un gobierno corrupto. Debería sancionar a Honduras por condenar a esta gente a la miseria. El malestar en Washington ya se sentía y empezaron las amenazas. Estados Unidos ha informado firmemente al presidente de Honduras que si la gran caravana de personas que se dirige a Estados Unidos no se detiene y regresa a Honduras, no se dará más dinero ni ayuda a Honduras con efecto inmediato. México se alistaba para recibirlos, pero tampoco de la mejor manera. Desesperados por avanzar, ingresaron de manera violenta. Los uniformados respondieron. Al margen de la situación política, los migrantes avanzaban. Su petición era una sola. Que nos deje entrar, Donald Trump, que nos deje entrar, pues, porque vamos sufriendo. Ante la inminente llegada de la caravana migrante a los pasos fronterizos, Estados Unidos reforzó la seguridad. En el momento no anticipo que el personal militar entre en contacto directo con los migrantes. Pese a las advertencias de Washington, la caravana finalmente llegó a Tijuana. La ciudad colapsó y los albergues no daban abasto, por lo que el alcalde Juan Manuel Gastelum declaró la emergencia. En NTN 24 aseguró que los residentes del lugar no estaban en contra de los migrantes, pero sí de los desórdenes que causaban. En Tijuana rechazamos a todo aquel que viene en franco desorden, no nada más a los integrantes de la caravana. Y yo creo que es importante precisarlo para que no se estigmatice que somos xenófobos. Es decir, nosotros, Tijuana es un pueblo de migrantes. El momento de máxima tensión en el que tanto los migrantes como los militares estadounidenses cumplieron sus advertencias fue el 25 de noviembre. Un grupo de al menos 500 miembros de la caravana migrante se manifestó frente al paso fronterizo del Chaparral. Los centroamericanos, que incluso llevaban niños, intentaron burlar las vallas que hay alrededor del paso fronterizo. Frente a los hechos, la patrulla fronteriza y los militares desplegados por el gobierno estadounidense reaccionaron. Desde hace unas semanas, esta es la imagen. Cruzan la valla para ser detenidos por la patrulla fronteriza. Aseguran que en poder de las autoridades estadounidenses podrán solicitar el asilo más fácil. Y Brasil ha elegido el 28 de octubre a Jair Bolsonaro como su nuevo presidente. El ultraderechista consiguió el 55% de los votos y su rival, el progresista Fernando Haddad, obtuvo el 44%. El balotaje se definió a favor del conservador en las que han sido consideradas como las elecciones más polarizadas de la historia reciente del gigante sudamericano. Bolsonaro va a suceder al mandatario Michel Temer el 1 de enero para gobernar el país hasta el 2022.
Ya regresamos con el informativo. Vamos ahora a hablar de niños españoles que ya han comenzado a enviar sus cartas, en esta ocasión a los Reyes Magos, con las peticiones de sus regalos. Esperan con ansias este 6 de enero, es la fecha en que se celebra el tradicional Día de Reyes. Las fiestas navideñas continúan en España. La ilusión de los niños se incrementa a medida que se acerca el 6 de enero, Día de Reyes. Por eso en estos días muchos de ellos hacen recuento de lo vivido durante este 2018 para saber si sus calificaciones en el colegio o su comportamiento serán merecedores de algún regalo traído por sus majestades Gaspar, Melchor y Baltasar. ¿Y las calificaciones cómo estuvieron? Muy bien. Muy bien. ¿Cuánto sacaste del 1 al 10? A ver. 9 y 10. En el colegio me ha ido muy bien. Y luego en casa, pues bueno. Más o menos. Sí. Luego de hacer esa evaluación, preparan sus cartas para dejarlas en el buzón y buscar el momento preciso para decirle a los propios reyes lo que esperan recibir. Para muchos de estos pequeños, esa es parte de la ilusión, saber si lo que desean será lo que recibirán. Algunos más optimistas preparan una larga lista de regalos, otros un poco más moderados esperan un solo obsequio. Pues un peluche, un libro, un juguete de unos muñecos y una casa de juguete y una funda para guardar una máquina. Una noche de ilusión para los niños, porque no saben si les van a traer lo que le han pedido, cosas aparte. Y bueno, a mí me gustan mucho los Reyes. Qué bueno, te felicito. Yo vi que tú pusiste tu carta ahí. Sí. ¿Qué les pediste? Pues una Nintendo Switch. Y ya está, porque como es bastante cara, no voy a abusar. Lo cierto es que la ilusión y la inocencia de estos niños son parte de las fiestas navideñas españolas. Y ahí están los Reyes Magos de Oriente para hacer que ese pequeño momento junto a ellos sea inolvidable. Desde Madrid, Marcelo Moncayo, NTN 24. Vamos a agradecerles así su sintonía con el canal de las Américas NTN 24. Los invitamos a que sigan informados en Twitter como @NTN24, nuestro portal web de información www.ntn24.com. Una buena tarde para todos.